Hola amigos, te saluda el pastor Charlie Martínez. Me alegra mucho que hayas hecho clic en este video. Deseo que tu vida sea impactada por este mensaje. Entremos en la palabra de Dios. Bueno, ¿está listo para la palabra? Si nos ve en línea, gracias por acompañarnos a través de esta transmisión. Comparta el enlace con alguien. Creemos que la palabra es para usted y para los suyos. Iglesia, les una bienvenida a los que nos están viendo en línea. Damos gloria a Dios por sus vidas. Pastor Nedeo, te veo. ¿Por qué no pasas a darnos un saludo junto con tu esposa? Son pastores en Tappahannock, Washington. Ellos son familia porque están sus papás aquí en la iglesia, su hermana, están aquí, son amigos. Alguien que me consiga un inalámbrico por ahí para que nos puedan dar un saludo. Los vi por ahí y quiero que nos regalen una palabra antes de entrar en la palabra del Señor. Es una increíble pareja que están haciendo un increíble trabajo en el estado de Washington. Por cierto, Washington es uno de esos estados que ustedes ven que quizás es muy a la izquierda políticamente. A veces el ámbito político no es muy dado a los valores cristianos, pero ellos están ahí también, trayendo luz en la oscuridad, firmes en sus convicciones y compartiendo el evangelio de Jesús, la palabra no adulterada. Amén. Denles un aplauso y vamos a escuchar de ellos un saludo. Señor le bendiga en esta mañana, hermanos. Siempre es un placer estar aquí, acompañarlos, ver una iglesia que está creciendo, ver una iglesia que comparte la visión con sus pastores y esas oraciones poderosas de bendecir al pueblo. En esta mañana no hacemos más que bendecirles y realmente decirles que Cristo está bien cerca, amén. Y nos toca luchar para que la siguiente generación conozca verdaderamente a Jesús y puedan enamorarse de Él. Que el Señor les dé esa pasión por Jesucristo, que sus hijos puedan seguir los pasos de ustedes para servir al Maestro. Dios les bendiga y seguimos orando para que esta iglesia pueda crecer aún más y cambiar esta generación para Cristo Jesús. Amén. Estuvimos hace unos meses aquí. Nos ha tocado estar seguido y vitales como que nuestra iglesia en Texas, ¿no? Pero la última vez yo tomé la palabra que compartió su pastor y este año la iglesia de nosotros, la iglesia del Valle, tomamos el año como el año de lo sobrenatural. Y no podemos vivir una vida sobrenatural si no vivimos nosotros una vida sobrenatural. La palabra arrepentirse en el griego es la palabra metanoia. Es un cambio total de alma, cuerpo y espíritu. Y otra palabra se utiliza, la metamorfosis. ¿Habrá gente de Michoacán aquí de casualidad? Sí, ok, bueno, el mejor ejemplo de la metamorfosis es la mariposa. ¿Cuántos conocen la mariposa? Y la mariposa es el animal, es extraordinario. Es el insecto más impresionante que existe, porque se convierte de un animal carnívoro a un animal herbívoro, de una larva a un gusano, a un capullo, a un animal que vuela, de arrastrarse a volar. En Cristo nosotros somos llamados para vivir una vida sobrenatural, una vida ya no de arrastrarnos, ahora somos llamados para volar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Otra cosa, tiene varias características la mariposa. Uno de ellos es que la mariposa solamente no existe en la Antártica. ¿Por qué? Por el frío. Bueno, aquí hay pura gente transformada. Aquí está calientito, aquí está el Espíritu Santo. Si usted se junta con personas frías, dígale, necesitas una transformación en su vida. Otra cosa impresionante, lo más hermoso de la mariposa son sus alas. Amén, Dios nos ha bendecido. Mire, acabamos de estar, mi esposa acaba de graduar con su maestría. Únicamente el 8% de las mujeres latinas en los Estados Unidos de Norteamérica tienen una maestría. Ahora, y Dios nos ha bendecido increíblemente, como a la mariposa, de gusano a mariposa. Pero lo más hermoso son sus alas. ¿Sabe usted que la mariposa nunca ve sus alas? Amén. Nunca ve lo más precioso que tiene. Solamente se concentra en vivir con su propósito. Como cristianos tenemos que entender que no estamos aquí para presumir, no estamos aquí para que la gente vea lo que somos. Simple y sencillamente estamos aquí para honrar, para glorificar y ensalzar el nombre de Jesucristo. Vital. Dios los ha bendecido, los seguirá bendiciendo. La gente lo va a ver, pero usted adelante sirviendo a nuestro Señor. Pastor Charlie, te amamos. Oye, te conocemos por muchos años. A él y a su familia los amamos.
y estamos bien contentos de estar con ustedes. Iglesia Vital, somos llamados a vivir una vida sobrenatural. Dios les bendiga. Gracias, Dios te bendiga, pastores, les amamos. Y Dios bendiga la obra que Él está haciendo allá en Tapenish. Amén. Sigan orando por los pastores. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en la palabra del Señor. Ya el Señor, yo me llevo este mensaje de la mariposa, ¿verdad? Usted se va a llevar 2 mensajes el día de hoy, ¿sí? El del hermano en 2 minutos y el mío en 40. Pero vamos a irnos muy enriquecidos por la palabra. Estamos en semana número 5 de esta serie titulada Los días de Elías. Y estamos viendo cómo es que Elías en su tiempo pudo manejar su llamado, su asignación, su unción, su propósito, y aprendiendo para nosotros en nuestros días, que son muy parecidos a los de Elías, también podamos hacer lo mismo. Hasta ahora en nuestra serie hemos hablado de la postura, hemos hablado del juramento, del aislamiento y de lo inesperado. Elías se puso del lado de Dios en un ambiente hostil y malvado, tomó una postura del lado de Dios. En el segundo mensaje hablamos de el juramento que pronunció sobre la nación por haber abandonado a Dios. Tercero, hablamos de cómo él mismo se aisló hacia el arroyo para sobrevivir la sequía. La semana pasada hablamos de cómo el arroyo quizás inesperadamente se secó. Esto nos trae a la historia que retomamos en el versículo 8. Dice: luego el Señor, primer libro de Reyes 17, le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, diga conmigo, primero, cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre, diga conmigo, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. En esta semana 5 quiero hablarles del tema titulado la provisión. Los economistas nos dicen repetidamente que el mundo se encamina hacia un profundo caos económico. El aumento de las tasas de interés, la inflación, los altísimos precios de combustible, y con las guerras y los conflictos entre naciones solo podemos esperar que el petróleo siga subiendo de precio. El resultado sobre la población es preocupación, miedo, ansiedad, depresión, desánimo para muchas personas que simplemente están intentando salir adelante. Pero llegamos a esta parte de los días de Elías, donde hay un tema sobrepuesto en esta historia que no podría llegar en un mejor momento para muchos de nosotros. Y este es el tema: hay otra economía que existe fuera de la economía del mundo. Es una economía muy superior y que no depende ni se deja intimidar por el sistema mundial. Les estoy hablando de la economía de Dios. Es un sistema gobernado por la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la palabra de Dios. Entonces, al enfrentar nuestras propias hambrunas, es decir, nuestras temporadas de escasez o de incertidumbre, podemos apoyarnos en la economía de Dios, donde siempre hay suficiente y donde la fe produce milagros. Tanto Elías como la viuda son dignos de admiración por su obediencia, y su experiencia compartida nos proporciona un rico lienzo donde podemos ver
y comprender los principios de la provisión de Dios, los principios de la economía de Dios. El primero que quiero hacer resaltar es esto: propósito. Diga conmigo, propósito. Siempre hay un propósito para la provisión de Dios. Dios provee para nosotros no porque seamos chulos, no porque seamos merecedores. Él provee porque Él tiene un propósito divino en todo lo que Él hace en la tierra. Cuando Dios quiere hacer algo en la tierra, se vale de sus hijos, se vale de la iglesia. Que se haga en la tierra como en el cielo. Siempre hay un propósito para la provisión de Dios. Hay varias capas de esto en la historia que estamos viendo. En primer lugar, cuando Dios le dice a Elías que vaya a Sarepta, le dice que Sarepta está cerca de la ciudad de Sidón. Ahora, esto es importante porque Sidón representa peligro para Elías. Sidón es de donde es la malvada reina Jezabel. Recuerden que ella y el rey Acab en este momento en la historia están buscando a Elías, probablemente con intenciones de matarlo. Y Dios le dice a Elías: necesito que te salgas de este escondite del arroyo, que vayas a Sarepta, esa aldea cerca de Sidón. Vas a viajar unas 100 millas al noreste a pie por el camino abierto, por donde te andan buscando en territorio enemigo. Quiero que vayas porque allí yo le he dado la orden a una viuda que te alimente. Esto debió haber sido para Elías un shock. ¿Cómo, Señor, me vas a exponer a semejante peligro? Pero aquí está el propósito. Dios quería exhibir la impotencia de Acab y de Jezabel ante los propósitos de Dios. No importa lo que pudieran tramar contra el siervo de Dios, ellos no eran rival para el Señor. Dios va a cumplir su promesa, Dios va a cumplir su palabra, Dios va a proteger, Dios va a proveer para sus hijos, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Ahora recuerda, la razón de la sequía, de igual manera, era demostrar que hay un solo Dios vivo, un solo Dios verdadero. Recuerden que en esa época el pueblo estaba muy metido en la idolatría. El Dios falso era Baal, el Dios de los relámpagos, decían ellos, el Dios de las tormentas, el Dios de las lluvias, y atribuían la fertilidad de la tierra a Baal. Entonces Dios, al retener la lluvia, al introducir una sequía, se está demostrando superior a Baal. Entonces, tanto en proveer para Elías como en traer sequía a la tierra, en transportar a Elías a Sarepta con la protección de Dios, el mensaje es este: nuestro Dios es más grande. Nuestro Dios es superior. Entonces, aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Dios está contigo. No temerás lo que sucede en el mundo que te rodea, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Elías venía actuando como embajador de Dios, representando la voz de Dios, por lo que contaba con la provisión y la protección de Dios. Y adivine qué nos llama a nosotros la Escritura: nos llama embajadores. Dice 2 de Corintios 5:20: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Déjenme les explico esto de ser embajadores. Los Estados Unidos, por ejemplo, está representado en todos los países del mundo, excepto 3 de ellos, a través de sus embajadas. Una embajada estadounidense es un pedacito de los Estados Unidos en ese país extranjero. Las embajadas, deben entender, no pertenecen al país en el que se encuentran, pertenecen al país del que proceden. Entonces, si usted está en una nación extranjera y se arrima hacia la embajada de Estados Unidos, en el momento en que usted entra por los portones del territorio de la embajada,
en ese momento rigen las leyes de los Estados Unidos, no del país en el cual usted está. Eso es una embajada. Lo mismo se aplica aquí. Nosotros somos los embajadores de Cristo. La iglesia es la embajada del cielo. Estamos en este mundo, pero procedemos de otro mundo superior a este. Así que incluso si la economía nacional se quiebra, la economía del cielo nunca quiebra. El Señor suplirá pues todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No conforme a tus riquezas, no conforme a tus flaquezas, no conforme al gobierno, no conforme a la economía mundial, sino conforme a sus riquezas en gloria. A Él siempre le sobra para bendecir y proveer para sus hijos. Pero recuerden, hay un propósito. La provisión de Dios le da aviso al mundo que Dios cuida de sus hijos, pase lo que pase. Incluso nuestros billetes impresos lo dicen: en Dios confiamos, operamos desde su economía. Ahora, dice el versículo que leímos que como embajadores de Cristo estamos haciendo un llamado. Dios está haciendo su llamado a través de nosotros. ¿Y cuál es ese llamado? Vuélvanse a Dios. Ese es el propósito de la provisión de Dios, que propaguemos el evangelio. El propósito de Dios es que el mundo nos vea bendecidos como hijos de Dios y que sean atraídos a formar parte de la familia de Dios. Hay un mensaje muy popular, el evangelio de la prosperidad. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero sí creo en la prosperidad del evangelio. Creo que Dios honra a los que le honran. Pero ese evangelio donde el creyente es un Dios y el dinero es un ídolo, definitivamente está fuera de la voluntad de Dios. Porque no podemos ponernos a nosotros mismos y a nuestra felicidad en el centro de todo y luego crear en nuestras mentes a un Dios que exista solo para satisfacer nuestras necesidades. No, mis queridos hermanos, al contrario, nosotros existimos para cumplir los propósitos de Dios. La prosperidad a la que Dios nos está llamando no se centra en la salud, la riqueza y los lujos con fines egoístas. Se trata de Jesús y se trata de asociarnos con Él de manera íntima, amorosa, poderosa y decidida. La provisión de Dios es una bendición para ayudarnos a cumplir los propósitos de Dios. O como le dijo Dios al patriarca Abraham, bendecidos para bendecir. ¿Está conmigo? Esto se ilustra en el hecho de que Elías fue enviado, mire esto, a una mujer viuda y una mujer fuera de Israel, una mujer gentil. Este es un recordatorio de que Dios ama a todas las personas. Y Él está buscando traer provisión no solo a nosotros, sino a través de nosotros. Y no se trata solo de una seguridad terrenal y temporal, sino de una seguridad eterna de salvación. La máxima expresión de la provisión de Dios se nos ha sido dada a través de Jesucristo. Él es nuestra porción, Él es nuestro todo. Alejados de Él nada podemos hacer, pero con Él lo tenemos todo, incluida la salvación eterna. Entonces, el propósito de la provisión de Dios en esta tierra es que cumplamos el propósito del corazón de Dios, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Hay que asociarnos con Él para seguir viendo derramadas sobre nosotros las bendiciones de lo alto. ¿Lo cree conmigo? Propósito. Ahora, para desarrollar el propósito de Dios se requiere este segundo principio, que es la humildad. Diga conmigo, humildad. Se requiere de humildad para someternos a la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad. Es por eso que las fuentes que Dios elige usar para bendecirnos a menudo ponen a prueba nuestra sumisión. Quizás Elías no estaba muy contento de que su sustento vendría a través de una mujer viuda. Porque ¿qué es lo que pasa? Queremos tener nosotros siempre el control de nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones. Nos gusta pensar que podemos manejar las cosas por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia cuenta. Pero el problema es que cuando somos autosuficientes a menudo nos convertimos egoístas y fallaremos al propósito de Dios
para su provisión, debido a nuestra falta de humildad. Entonces el Señor le dice a Elías: he ordenado a una viuda que te alimente cuando llegues a Sarepta. De inmediato, la palabra viuda no traía mucha esperanza, pero nunca sabes, quizás Elías dijo, bueno, a lo mejor es una viuda que heredó de su marido una gran hacienda y muchas riquezas. Entonces él obedece. Dice el versículo 10, Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña. Si Elías venía esperando encontrar a una mujer elegante, vestida de marca, fashion, viviendo en una casa lujosa, sus esperanzas inmediatamente desvanecieron cuando la vio por primera vez y la encontró juntando leña. Juntando leña era un signo seguro de pobreza. Quería decir que esta mujer ni siquiera tenía combustible en casa para cocinar. Hasta ahora lo único que Elías sabía era que era una viuda la que le iba a sostener. Ahora sabe que es una viuda y pobre. Y al rato se va a dar cuenta qué tan pobre estaba, ¿sí? Pero ¿cuántas veces nosotros mismos resentimos la provisión de Dios porque no viene de las fuentes que queremos? ¿No se ha dado cuenta que a veces su suministro, su provisión viene de fuentes que no le agradan mucho? Usted no puede ver a su patrón, a usted le cae gordo el dueño, pero ahí está usted trabajando y ahí viene el sustento. O a veces entramos en crisis y Dios usa un familiar y decimos, Señor, ¿por qué no pudiste usar un primo que me cae bien, no aquel que se cree? ¿Sí? A veces Dios pone a prueba nuestra sumisión y nuestra capacidad de humildad a través de las fuentes que Él usa para traernos la provisión. Lo que Dios está haciendo es que está tratando con esta parte de nuestro corazón. Podemos resentirnos a veces con la fuente de nuestra provisión, o podemos a veces compararnos con los demás y la provisión que ellos están recibiendo, y nos amargamos y nos resentimos. Me acuerdo de la historia de un propietario de un negocio. Le estaba yendo muy bien al tipo, pero él se enojaba que a su competidor le fuera igual de bien. Y por compararse le entraba la envidia y resentía, a pesar de que le iba bien, él quería que al otro le fuera mal. Entonces el cuento dice que Dios se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Voy a tratar con tu corazón, te voy a dar 3 deseos, pídeme lo que tú quieras, solamente toma en cuenta que lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer 10 veces multiplicado para tu competidor que está al cruzar la calle. Dios estaba tratando con su corazón. Y el tipo dijo, Señor, déjame pensar unos días porque tengo que pensar muy bien lo que voy a pedir. 3 cosas, sí, 3 cosas, pero recuerda que lo que yo te dé, se lo voy a dar a tu competidor 10 veces multiplicado. Después de varios días regresó el tipo y dijo, Señor, ya sé lo que quiero. Número 1, quiero que me des una buena apariencia, quiero que me hagas más guapo. El primer deseo. El segundo deseo, Dios le dice, recuerda, tú vas a estar guapo, pero aquel va a estar 10 veces más guapo. Y a este le chocaba. Dijo, está bien, Señor, quiero que me hagas millonario. Y dijo Dios, está bien, pero recuerda que a tu competidor lo voy a hacer 10 veces lo millonario que tú. Está bien. Tercero, quiero que me des un leve infarto, Señor. Un leve infarto, sí. Mire cómo somos a veces, ¿no? A veces resentimos tanto y no nos damos cuenta que Dios lo que está queriendo hacer es tratar con nosotros, porque para cumplir su propósito para la provisión se requiere de humildad. Diga conmigo, humildad. Elías podría haberse resentido con Dios por enviarlo con una viuda pobre. Podría haber dicho, ¿por qué no me envió con una familia pudiente de la ciudad? Podría haberse resentido con la propia viuda. No, hombre, qué insulto, no me voy a acercar con ella. No es posible que ella sea la indicada. Podría haberse negado Elías a acercarse, pero no. De todos modos, le pidió agua,
¿Y qué más le pidió? Pan. ¿Qué le pidió? Agua y le pidió pan. Dios provee de maneras inesperadas porque se trata de lo que representa esa provisión. Lo que representan el agua y el pan. Recuerden, la provisión suprema y perfecta de Dios para nosotros se encuentra en Jesús. Él es el agua viva, Él es el pan de vida. Quien venga a Jesús nunca más tendrá sed. Quien venga a Jesús nunca más tendrá hambre. De hecho, la Biblia dice, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Entonces debemos practicar la confianza en Dios y la gratitud a Dios. ¿Cuántos saben que nos resta mucho trabajo con esta área de la gratitud? Vivimos en una cultura con un sentido de derecho increíble y carecemos de gratitud. Tenemos que confiar que Dios va a proveer a su manera y tenemos que ser agradecidos sin importar cómo es que Él provee. Elías eligió caminar por fe y no por vista. No vio los recursos limitados de la mujer, confió en los recursos ilimitados de su Dios. Entonces, propósito, humildad. Tercero, sacrificio. Sacrificio. Si tú quieres ver la provisión de Dios, lo que va a detonar a veces el proceso de la provisión que viene hacia ti es tu propio sacrificio. Elías pidió un vaso de agua y luego pidió pan. Dice el versículo 12, ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Yo me imagino que este fue el momento en que Elías se dio cuenta. Espérame, Señor, tú me dijiste que me enviabas a una mujer viuda que me iba a sustentar, pero ahora me estoy dando cuenta, no solamente me va a ayudar ella a mí, me enviaste para ayudarla yo a ella. Porque yo necesito comida, pero ella necesita fe. Yo tengo fe, pero no tengo comida. Ella tiene comida, aunque poquita, pero no tiene fe. Está lista para morirse. Entonces Elías le hace una promesa a la mujer. Le dice en el versículo 13, no tengas miedo, sigue adelante, haz lo que acabas de decir, pero primero cocina el primer pedazo de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo, pues esto es lo que el Señor Dios de Israel te promete: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Recuerde, Elías necesitaba comida, la mujer necesitaba fe. Este es el principio. Ambos necesitaban dar algo para obtener algo. Elías tendría que impartir fe para recibir comida y la mujer tendría que dar comida para recibir fe. Y gracias a su fe obtendría bendiciones multiplicadas en el futuro. Dios le dijo a Elías, en otras palabras, ve a ministrarle a esta viuda, ve a crear fe en ella. Ese es tu mandato. Tú vas a crear fe en ella y cuando tú creas fe en ella, ella te va a dar cuidado, pero cuando ella te dé cuidado por obediencia a mí, por la fe que has creado en ella, yo voy a cuidar de ella y la bendición que yo voy a mandar para cuidar de ella también va a ser bendición para ti, porque el cuidado de ella va a ser el cuidado tuyo. Mire cómo es que Dios obra. O lo diría Jesús en estas palabras, Lucas 6:38, den y recibirán. Lo que den a otros se les será devuelto por completo, pero apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. ¿Saben lo que pienso yo cuando leo este versículo? ¿Nunca le ha pasado que usted está comiendo algo tan rico, tan sabroso, que ya llenó, pero está tan sabroso que le sigue echando, y luego se para y usted se sacude y alguien le pregunta, ¿qué está haciendo? Que se acomode para que quepa más? Es lo que dice el Señor: apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado. Pero fíjate lo que dice:
lo que den a otros es lo que les será devuelto. Lo que das es lo que recibes multiplicado y desbordante. Esta es la revelación que nos da la viuda. Que el secreto de tu provisión está en ser proveedor. Lo vuelvo a decir para los de acá, acá no lo captaron. El secreto de tu provisión es que seas un proveedor. Tienes que dar para recibir, tienes que sacrificar para cosechar. ¿Estás conmigo? Cuando das lo que necesitas, porque es lo que alguien más necesita, Dios usará lo que tú das para satisfacer la necesidad de ellos. Esa bendición se va a regresar a ti multiplicada y rebosante. En otras palabras, cuando permites que Dios obre a través de ti y beneficias a alguien más, Dios te regresa a ti y te da el milagro que has estado esperando. Ese es el círculo sobrenatural de la provisión de Dios. Ahora déjame aplicarlo aquí y ahora. Dios me ha llamado a mí, por ejemplo, como pastor, a ministrarte, como lo hizo Elías a la viuda, a crear fe. A los líderes espirituales de esta casa, Dios nos ha dado la asignación de crear fe en ustedes. Nuestro trabajo es traerles la palabra del Señor, impartirles fe, y en respuesta a esa fe, ustedes dan, ustedes sirven, es decir, ustedes proveen para esta casa de Dios. ¿Por qué? Porque saben que van a llegar más personas buscando lo que ustedes alguna vez necesitaron. Tú necesitabas, pero Dios creó fe en ti. A través de la fe tú respondiste con generosidad y sacrificio. Van a llegar otras personas con la misma necesidad que tú tenías, pero porque tú ahora eres bendición para la casa, ellos van a ser bendecidos, también se convertirán en bendición para la casa de Dios. Y lo que Dios hace es abrir los cielos a tu favor y derrama bendiciones sobreabundantes. Dice Malaquías 3, versículo 10: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Es un famoso versículo, pero no nos gusta al principio la palabra diezmo. A nadie le gusta esa palabra diezmo. Nos gusta la parte donde se nos abren las ventanas de los cielos. Nos gusta la parte donde se derraman bendiciones. Nos gusta la parte en la que tenemos más que suficiente. Pero todo viene a través de esa primera palabra, diezmo, que es simplemente la receta de Dios para asegurar que lo estás poniendo a Él en primer lugar. Es el mismo principio que vemos cuando Elías le dice a la viuda: ve, cocínate el pan, pero me vas a dar a mí, ¿cuál pedazo? El primero, porque Elías venía representando a Dios. Entonces Elías le dice: tú te estás muriendo de hambre, pero te queda un bocado de pan. Tú tienes una de dos opciones: o te lo comes y pereces, o lo siembras y lo ves multiplicado. Entonces nos damos cuenta que realmente no era que Elías necesitaba a la viuda. La viuda necesitaba una oportunidad para poner a Dios primero. Nos lleva al siguiente principio. No solamente es cuestión de sacrificio o generosidad, es cuestión de prioridad. Diga conmigo, prioridad. Mateo 6:24: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero a la misma vez. Repito, la receta bíblica para servir a Dios por encima del dinero se llama diezmo, que significa, para los que no saben, 10%. Diezmar es darle a Dios a través de la iglesia local lo primero, el primer 10%, no lo que te sobra después de que le pagas a todos y todos los biles. Lo primero se lo das a Dios y demuestras con tus finanzas, con tu fidelidad financiera, que confías en que Dios va a redimir el otro 90%. Yo no sé ustedes, pero yo en mi vida he comprobado que
me rinde más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios. ¿Está conmigo? Y más que un mandamiento o un requisito, el diezmo es una prueba de tu corazón. Es una prueba para ver a quién o a qué tienes por encima de Dios, qué es lo que tiene prioridad en tu vida. Diezmar, aclaro, no es una manera de ganarte el amor de Dios. El amor de Dios ya lo tienes. Dios ya tiene un corazón para ti. La pregunta es, ¿acaso tú tienes un corazón para Dios? Y eso es lo que viene a probar el diezmo. Lo más fácil de confiar, lo más fácil de servir por encima de Dios es el dinero. Por eso Jesús dice, no puedes servir al dinero y a Dios a la misma vez. Por eso Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Ahora, antes que se me desanimen todos los que tienen ambición por estar financieramente bendecidos, escúcheme bien. Luego Jesús continúa diciendo, humanamente hablando es imposible, pero con Dios todas las cosas son imposibles. Esta es una gran noticia. Quiere decir que no es necesario estar quebrado para llegar al cielo. Es necesario tener a Dios en el centro, poner a Dios primero, y puedes ser bendecido financieramente, pero no puedes simplemente servir al dinero. Debes poner a Dios primero. No se puede servir al dinero. Tanto tú como tu dinero tienen que servir juntos a Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Cuántos están aquí? No te pierdas esto. Dios no necesitaba a la viuda. Dios no necesitaba el aceite y la harina de la viuda. ¿Qué es lo que el aceite y la harina hacían? Se convertía en pan. Pero Dios venía de darle pan a su siervo a través de los cuervos. Entonces Dios no necesitaba pan de la viuda. Dios podía usar a cuervos si era necesario. ¿Está conmigo? Repito, era la viuda, necesitaba la oportunidad de sembrar una semilla en tierra fértil para recoger una gran cosecha. Por eso aún los que tienen necesidad no están exentos de la fidelidad financiera a Dios. Aunque sea desde tu necesidad. La mujer dice, es que no me alcanza, no tengo, no puedo poner a Dios primero. Y Elías le dice, no puedes no poder poner a Dios primero. O sea, si tú quieres un giro, tienes que sembrar aún desde tu necesidad. Hay una historia en el Nuevo Testamento donde Jesús está viendo lo que la gente está ofrendando. Y dice que pasó una viuda y dio las últimas 2 monedas que le restaban. Y le dice Jesús a los discípulos, les digo por cierto que esta mujer dio más que todos los ricos que dieron grandes cantidades. Ella dio solamente 2 monedas, 2 centavos, pero equivale a más que lo que dieron todos los demás, porque ella dio lo último que le quedaba. O sea, puso a Dios primero, se puso a ella segundo, su hambre, su necesidad segundo, puso a Dios primero. Entonces te das cuenta, no se requiere... No, Dios no se fija en la cantidad, se fija en la medida del sacrificio. No tiene que ser mucho, tiene que ser un gran sacrificio. ¿Estás conmigo? Cada quien de acuerdo a su capacidad, dice la Biblia. Pero sigue el principio de poner a Dios primero. Y reitero, Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu fidelidad financiera. Dios puede usar a cuervos para sostener a su casa, para sostener a los suyos. Dios puede usar lo que Él quiera. Nosotros somos quienes necesitamos oportunidades de demostrarle a Dios, tú eres primero en nuestras vidas. Nos puedes confiar tus bendiciones, nos puedes confiar la provisión, porque no vamos a servir al dinero. El dinero y nosotros juntos te vamos a servir a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? La vida puso a Dios en primer lugar. Horneó la primera pieza de pan para el profeta, y a partir de entonces el aceite y la harina nunca se agotaron, y aun cuando el resto de la tierra sufría escasez, ella disfrutaba de la abundancia porque puso a Dios primero. Y aquí está el último principio, continuidad. Diga conmigo, continuidad. Así que ella hizo, el versículo 15, lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Cuántos días? Muchos días.
Y en esos días quiero que notes que ella continuamente seguía teniendo suficiente porque continuamente seguía horneando pan. ¿Qué quiero decirles? La multiplicación no provenía del guardar el aceite y la harina, sino de hornear el aceite y la harina. La multiplicación venía no de almacenar, sino de dar. Dios nos está llamando a una generosidad, no una generosidad única o ocasional, nos está llamando a un estilo de vida de generosidad, donde continuamente estamos dando, continuamente estamos siendo bendición para otros. Cuando continuamente pones a Dios en primer lugar en tu vida, todo lo demás Dios lo pone en orden en tu vida. Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Y este no es Jesús diciendo que nunca vas a tener problemas, que nunca vas a enfrentar adversidades. Es Jesús diciendo: cuando las enfrentes, vas a tener la provisión de lo alto para vencer. Necesitas poner a Dios primero en todo, incluidas tus finanzas, para que nunca te falte la provisión de Dios ante cualquier necesidad. Permítanme cerrar con esto. Para aquellos que se ven tentados a descartar el mensaje pensando: pastor, pero es que la historia de Elías y la viuda es el Antiguo Testamento. El concepto del diezmo es el Antiguo Testamento. Pues permítanme para ustedes citar a Jesús en Lucas capítulo 4, versículos 24 al 26. Les digo la verdad, dijo Jesús, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel. Este es Jesús hablando en Lucas 4, el Nuevo Testamento, en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y una hambre terrible devastó la tierra. Fíjense quién va a aparecer. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de esas viudas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Miren esto, mis queridos hermanos. Nuestra amiguita la viuda, desde el Antiguo Testamento, ahora la vemos entrando al Nuevo Testamento en labios de un nuevo profeta cuyo nombre es Jesús. Y Jesús dice: había muchas viudas en Israel a las que podría haber enviado a Elías, pero Dios lo envió solo a una. Y ella ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera era judía, era gentil. Por cierto, hago un paréntesis aquí. Si estás aquí por primera vez, no te consideras religioso, no te consideras cristiano, déjame decirte que estos principios financieros, aunque tú no creas en Dios, si pones por obra los preceptos financieros de Jesús, vas a recibir bendición financiera. No tienes ni que ser cristiano. Ahora, no estoy diciendo que no necesitas a Jesús lo necesitas para la salvación eterna. Él tiene que ser tu Señor y Salvador. Pero si lo único que tú buscas es bendición financiera, con los preceptos de Jesús te basta. Si quieres seguridad eterna, necesitas a la persona de Jesús. Pero mira lo que dice Jesús: se fue a una mujer extranjera, fuera de la familia de Dios, porque era la única dispuesta a creer y a poner a Dios en primer lugar, y entonces sobrevivió a la hambruna. Las demás viudas en Israel tenían muchos ídolos, pero esta hizo caer a su ídolo. El sustento sembró en el siervo de Dios. Entonces la pregunta de despedida es esta: ¿quién será esa persona única entre muchos? Porque Dios la escogió a ella singularmente. ¿Quién será hoy en este auditorio lleno de personas? ¿Quién será esa persona única que experimente la provisión sobrenatural de Dios? Te voy a contestar: serán aquellos que estén dispuestos a reconocer que Jesús es nuestra fuente suprema. Aquellos que entienden: mi bendición tiene un propósito divino, y ejercitaré la humildad que se requiere para no perderme de ese propósito, y estaré dispuesto a ejercer generosidad sacrificial. Estaré dispuesto a poner a Dios primero, y lo haré continuamente y consistentemente, porque mientras yo siga horneando pan, Dios va a seguir multiplicando el aceite y la harina. Mientras yo siga dando, mientras yo siga bendiciendo, mientras yo siga dejándome usar por el Señor, Dios va a seguir derramando su provisión y sus bendiciones sobre mi vida. Esas son las personas que disfrutarán de las provisiones milagrosas
de Dios. Si te consideras una de ellas, dale tu mejor ofrenda de palmas al Rey de la Gloria. Nuestra confianza está en Él. ¿Cuántos dicen amén? En Él confiamos, porque Él es bueno. En Él confiamos porque Él es bueno. Tenemos 4 minutos. Si necesitas un milagro financiero en tu vida, empieza a componer a Dios primero. Pasa a este altar como simbolismo de que sabes que rehúso quedarme en el mismo sitio. Rehúso estancarme en el mismo lugar. Voy a acercarme a mi bendición. Voy a pasar. Voy a poner a Dios primero. Voy a confiar en que Dios es bueno y que nunca me va a faltar su mano de poder, su mano de provisión. Algo me dice que hay personas que necesitan un milagro financiero. Empieza a poner a Dios primero, porque Dios es bueno. ¿Lo crees? Vamos a cantarlo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Sí, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. ¿Para cuántos Dios ha sido bueno? Y seguirá siempre siendo bueno. Así que no temas, Dios está contigo. Él nos dio la receta, Él nos dio el secreto, y no es secreto, está en su palabra. Los principios para la provisión de Dios. Poner a Dios primero. Pero quizás tú estás aquí y necesitas poner a Dios primero, no solamente en tus finanzas, sino en todas las áreas de tu vida. Que Él venga a ser el Señor y Salvador de tu alma. Si lo quieres recibir, haz esta oración con nosotros. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Hoy te pongo primero. Te confieso mi Señor y mi Salvador, y me dedico a servirte el resto de mis días. Espíritu Santo, condúceme a toda verdad y a toda justicia. Quiero honrar a mi Salvador. Abrazo la gracia, recibo el perdón. Por mi salvación te doy gracias, Jesús. En tu nombre oramos.
amén y amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia y felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida. Y si nos visitaste por primera vez, a la salida en recepción hay un regalo para ti. Nunca queremos que olvides tu primera visita a Vital y esperando que sea la primera de muchas más. Declaramos cielos abiertos sobre los hijos de Dios, bendición, provisión de lo alto, hoy y siempre, y que el Espíritu Santo traiga la dirección y la sabiduría para ser buenos y fieles mayordomos de todos los recursos que Dios ponga en nuestras manos, para bendecir su causa, para bendecir su casa, para bendecir los propósitos de Dios, asociarnos con Él y continuamente seguir viendo la provisión de Dios. Los declaramos bendecidos hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte. Esperamos que hayas sido animado, inspirado y que regreses para ver reuniones futuras. No olvides suscribirte a este canal y seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos o transmisiones en vivo. Recuerda compartir esto con alguien y únete a nosotros en vivo y en persona cada vez que tengas la oportunidad. Bendiciones.